Buenos días, mis queridos niños y niñas de cuarto básico. En esta clase de hoy trabajaremos los textos no literarios. Dentro de los textos no literarios encontramos los textos informativos, que son la noticia, el diccionario, la enciclopedia, los informes, los diagramas o mapas conceptuales. También encontramos los textos argumentativos, que son los artículos de opinión, los ensayos, los discursos, los afiches. Y por último encontramos los textos instructivos o normativos, como son la receta, los manuales o los instructivos. Textos no literarios. Tenemos los instructivos, que tienen como propósito comunicativo enseñarnos cómo hacer algo, por ejemplo, una receta de cocina o cómo tejer un suéter. Y también están los informativos, que informan sobre algún hecho o acontecimiento de interés público, por ejemplo, las noticias. El texto instructivo normativo. Su función es entregar información, indicaciones u ordenar de manera objetiva. Dentro de estos textos instructivos normativos encontramos las leyes, como las leyes de tránsito, las recetas de cocina, pero también las recetas médicas, el manual de convivencia y el código del trabajo. ¿Cuál sería el propósito comunicativo de estos textos? Es enseñarnos a realizar algo. El texto instructivo no literario nos detalla los pasos a seguir para poder realizar o enseñar algo, ya sea una construcción, una pintura, una receta o el armado de algún mueble o escritorio. Es una secuencia de acciones o instrucciones que indican la manera correcta, ordenada y numerada de acuerdo a un criterio para llegar a un fin. Se deben seguir las instrucciones paso a paso, sin alterar el orden estipulado. Algunos de los ejemplos de los textos instructivos puede ser las instrucciones de lavado de alguna ropa, cuando dicen no lavar, no usar cloro, no lavar en seco, no planchar, y también puede ser qué hacer en caso de sismo o de incendio. Estructura del texto instructivo. Tiene un título que debe expresar claramente lo que vamos a crear, o si vamos a cocinar o vamos a construir algo. Tiene un inicio en donde se detalla la importancia del tema a trabajar. En el desarrollo se presentan los pasos a seguir, explicándolos y detallándolos, y algunas veces se colocan por número. Y la conclusión se finaliza con los pasos correctamente terminados. El lenguaje debe ser preciso y concreto. Texto instructivo entonces pueden ser variados, como las reglas de una convivencia escolar o los pasos para hacer un gorro o un barco de papel. Este contiene indicaciones como los manuales y las recetas. Ahí tenemos un ejemplo de hacer un gorro de papel. Paso 1, se dobla el papel por la mitad. Paso 2, los extremos hacia adentro. Luego el paso 3, paso 4 y paso 5, hasta construir el gorro de papel. Uno de los tipos de texto instructivo más conocido es la receta. La receta es un texto no literario, instructivo, normativo, que nos indican los pasos a seguir para realizar una comida o un postre. Su propósito comunicativo es presentar indicaciones para realizar una comida. Estructura de la receta. Lo primero y más importante son los ingredientes, el listado de los ingredientes que se necesitarán, especificando las cantidades. Luego los materiales. Se detallan los materiales necesarios para realizar una receta. La preparación. Se enumera cada uno de los pasos a seguir.
Recomendaciones. Es opcional, por ejemplo, lávate las manos antes de empezar, limpia todo una vez que termines. Y la imagen. La imagen es súper importante porque refuerza o amplía la información más detallada en la receta. Acá tenemos un ejemplo de receta. Tiene el título, tiene los ingredientes. Esta receta es una macedonia para 4 personas, pero esta receta no tiene los materiales. Hay algunas recetas que no tienen y no cuentan con los materiales, pero igual se pueden preparar porque existe la preparación que está numerada. Tampoco esta receta tiene las recomendaciones. Recuerden que las recomendaciones son opcionales, pero sí tenemos una imagen. Acá encontramos otra receta para un pastel de ciruela, y encontramos los ingredientes, los materiales y la preparación. También tiene una imagen que acompaña a esta receta. Manuales. Son textos no literarios que nos detallan los pasos a seguir para realizar algo, ya sea un manual de procedimiento en caso de incendio, sismo o incluso un manual de uso para aplicar una tintura de pelo. Estos manuales tienen una secuencia de acciones o instrucciones que nos indican la manera correcta y ordenada, y en algunos casos numeradas, para seguir el procedimiento. Se deben seguir las instrucciones paso a paso sin alterar el orden. Este es un ejemplo de un manual. ¿Cómo operar en un cajero automático? Y están los pasos numerados. Número 1, inserte la tarjeta en la ranura señalada en la posición correcta. Número 2, ingrese su código de seguridad o PIN. Luego, oprima el botón para confirmar. Número 3, seleccione la operación a realizar. 4, seleccione finalizar operación. 5, en caso de realizar una extracción, retire el dinero. 6, retire el comprobante de la operación. Son instrucciones que nos dan, pero es un ejemplo de un manual de cómo operar un cajero automático. Con este ejemplo de manual vamos a terminar esta clase del texto instructivo normativo. La actividad que van a encontrar en la página del colegio es una guía formativa de un texto no literario, y nos centramos en una receta. Esta receta es un texto que ustedes tienen que contestar las preguntas relacionadas con el texto, pero luego, y como fin de esta guía, nos encontramos con una producción de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que escribir un texto no literario, pero más fácil aún porque tienen que escribir una receta siguiendo la estructura, y pueden elegir cualquiera, la que ustedes quieran. La receta que ustedes elijan, le van a colocar el título, van a escribir los ingredientes, los materiales que utilizaron, las cantidades exactas de ingredientes, van a hacer un dibujo de esa receta, y luego la preparación la van a ir numerando del paso 1 al paso 5. Una vez terminada esta guía, la deben enviar a mi correo. Espero que se encuentren muy bien. Besitos y abrazos a cada uno de ustedes.